Ya que hablamos de algoritmos, nos falta solamente para terminar por hoy con la parte de tablas de decisión. A lo mejor no llegamos hasta el final, pero no importa. Por lo menos vamos a hacer una revisión respecto a eso. Y la próxima clase con qué nombre se envía ese trabajo. EXP2-1- Américo. Zúñiga Américo. Ese sería su asunto. Cuando la segunda tarea sería EXP2-2. La tercera, -3, etcétera. Ahí lo único que va a cambiar es el número de la tarea. Bueno, como se supone que ya... Si quieren colocar los dos nombres, los dos apellidos, mejor todavía. Yo por cuestiones aquí de la que no me lo sé los de ustedes, yo lo coloco así. Bueno, lo siguiente de lo que vamos a hablar ahora es de tablas de decisión, que es otro método para el análisis de problemas. Esto no es más que un método de análisis donde se combinan condiciones y acciones en forma tabular mediante lo que son filas y columnas para trabajar en base a reglas y criterios matemáticos. Esta es otra herramienta también bastante sencilla con la que vamos a trabajar. Una tabla de decisiones es entonces una entrada lógica de reglas planificadas en formato de tabla que se compone de condiciones, las cuales van a estar en la cabecera de la fila, y acciones, que son los puntos de intersección en la tabla. Ya usted sabe que lo que vamos a añadir son filas y columnas. ¿Cuáles son los elementos básicos de una tabla de decisiones? Ahí está. Las condiciones, las acciones y las reglas. Cuando hablamos de condiciones, estamos hablando de las diferentes situaciones que pueden presentarse. Es decir, las que controlan, los eventos que controlan nuestro análisis. Cuando hablamos de acciones, son los pasos que debemos seguir o las actividades que debemos cumplir cuando se presentan ciertas condiciones específicas. Y cuando hablamos de reglas, estamos hablando de las posibles combinaciones o formas de combinar dichos elementos. Esto nos lleva a recordarnos de algo que ya ustedes conocen. Me imagino que la mayoría se acuerdan y querían mucho estos conceptos de tablas verdad. Solamente los voy a tratar por encimita para continuar con lo que es el contenido de nuestro curso. Vean, estas son las tablas de verdad básicas cuando uno está estudiando lógica proposicional o lógica combinacional. Tenemos en primer lugar la conjunción o el operador AND. ¿Qué hace este operador? Esto funciona como una multiplicación lógica, donde la única forma en que el resultado sea verdadero es que ambos valores sean verdaderos. Fíjense que si yo multiplico 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Esa es la manera de trabajar el AND en pocas palabras. No vamos a complicarnos mucho porque solamente necesitamos verlo por encimita. Luego de allí tenemos la disyunción, es decir, el operador lógico OR. En este caso funciona como una suma lógica, donde la única manera de que el resultado sea falso es que ambos valores sean falsos. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1 es mayor que 0, por lo tanto es verdadero. Allí tenemos la segunda tabla verdad, la de la disyunción. Luego de allí tenemos la de la negación. La negación lo que hace es invertir el valor lógico. Si nosotros colocamos un valor 0 y lo metimos en una negación, se va a convertir en 1.
Si colocamos un valor 1 y lo colocamos en una negación, se va a convertir en valor 0. Eso es sumamente sencillo. Y por último tenemos la exclusión, es decir, XOR. La única forma de que el resultado sea verdadero es que ambos valores sean diferentes. Vean que se parece al OR, pero descarta la parte donde es 1 y 1, porque al ser los valores iguales no es considerado como verdadero. Solamente es verdadero cuando ambos valores son diferentes. Vamos a ver entonces un formato de tabla de decisión similar a lo que vamos a trabajar nosotros. En primer lugar, debemos definir el nombre del problema, iría en esa esquina superior. Luego de allí definimos las condiciones. En este caso, por cuestiones de espacio, solamente estoy colocando 1. Como hay una condición, solamente tenemos 2 formas de combinarlo. Aquí se puede usar 1, 0, sí, no, verdadero o falso, de acuerdo al criterio. Cada quien puede, pero yo les recomiendo que para hacerlo homogéneo, todos vamos a trabajar con unos y ceros, porque es la mejor manera de poder hacerlo sin complicarnos demasiado después. Luego, por otra parte, tenemos las acciones que se van a hacer en cada caso. Vean que aquí estamos diciendo que si la condición es verdadera, es decir, el caso 1, él va a ejecutar la acción 1 y la acción 3. Si la condición es falsa, es decir, el caso 2, él va a ejecutar la acción 2 y la acción 3. Al final vamos a obtener un resultado que sería nuestra decisión dependiendo de los estados que hemos determinado. Ya por aquí, esto es mejor, como he dicho desde el principio, verlo a través de un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a analizar mediante una pequeña tabla de decisión. Fíjense lo siguiente. Dice, vamos a pasar la lista de una vez. Arreglaron los nombres, después no quiero problemas con ustedes. Voy a pasar lista. Hoy es 15. Hasta O'Connor, la primera lista. Y la segunda lista, desde O'Connor hasta el final. Presente. No hace falta que diga nada. Yo estoy tomando la lista de participantes de una vez. Me parece que eso de poner a usted a decir presente es como que muy de kinder, muy de preescolar. Presente. Bueno, ya pasamos la asistencia en cuestión de unos segundos. Estamos listos con eso. Vamos a analizar ahora este problema. Dice, la caja de ahorros de una empresa realiza préstamos a sus trabajadores y a terceros, teniendo para ello las siguientes reglas. En primer lugar, el trabajador paga 5% de interés mensual y el externo, o sea, el que no es trabajador, paga el doble. En segundo lugar, el crédito para el trabajador tiene un plazo de 1 año y el externo o no trabajador solamente 3 meses para pagar. En tercer lugar, el monto máximo que se le otorga a un trabajador es de 6 sueldos mínimos. Asumimos que el sueldo mínimo sea de 1.000 soles y para el externo solamente se le presta la mitad, es decir, 3 sueldos mínimos. Entonces fíjense que allí tenemos, ¿cuál sería nuestra condición allí? ¿Cuál sería allí nuestra condición de control? Tenemos el hecho de que si la persona es trabajador o no, es decir, trabajador o tercero, trabajador o no trabajador. Tenemos el interés mensual para el trabajador. Tenemos
el plazo para trabajador y no trabajador y tenemos el monto para trabajador y no trabajador. Si usted se fija, ¿a quién se refieren todas las características de ese problema? ¿Quién es el que las controla? ¿La empresa? No. Bueno, la empresa es la que va a otorgar el crédito, pero ¿en base a qué otorgan el crédito? ¿A que la persona sea o no? A un trabajador. Eso. Entonces, esa es la condición. Si tú eres trabajador, tienes ciertos beneficios. Y si no eres trabajador, tienes otros beneficios diferentes. Entonces, de aquí construimos esta tabla. Nuestra condición de control es si es trabajador o no. Es muy parecida a la tabla que teníamos anteriormente. Ahora la estamos llenando con datos reales. Luego de allí decía que para el trabajador el interés mensual es del 5%. Para el que no es trabajador el interés es del doble, es del 10%. Para el trabajador el plazo de pago es de 12 meses. Para el que no es trabajador, el plazo de pago es de 3 meses. Para el trabajador, lo máximo que se le presta son 6.000 soles. Para el que no es trabajador, se le prestan solamente 3.000 soles. Vean que lo que controla las variaciones en las acciones, ¿qué es? Si la persona es o no trabajador. Y finalmente calculamos la cuota, sumamos el interés con el monto inicial, lo dividimos entre la cantidad de meses y tenemos la cuota. Creo que aquí 10%, 3 meses, 30%. Aquí es 1.100 en la segunda cuota, no son 1.300 sino 1.100. Por favor arréglelo allí cuando en su PowerPoint que tienen a mano. Ah, no, 10% no, está bien. 10% por 3 meses me da 30%, el 30% son 900. Sí, 3.900, está bien. Entonces vean cómo allí tenemos un método para analizar ese problema. Al final de cuentas la respuesta es si la persona es trabajador, le damos el crédito de 6.000 soles y paga 800 soles mensuales de cuota. Y si no es trabajador, le damos un crédito de 3.000 soles y paga 1.300 de cuota. Vean que todo eso viene en base a lo que se formuló en el enunciado. ¿Entienden ese ejemplo? Sí, profesor. Bueno, traten de entenderlo porque la otra tarea que les voy a mandar ahora es hacer algo como esto. Continuamos entonces con la explicación. Repito, eso es lo que quería que me dijeran. Si repetí o no. Mira, vean. Ustedes tienen abierto, creo que ustedes deben tener a la mano las diapositivas, ¿verdad? Ustedes las descargaron ya. Traten de mantener abierta esta diapositiva mientras que yo les muestro la otra, para que puedan ver el enunciado y la tabla al mismo tiempo. Imaginemos que ya la ubicaron. Entonces, su enunciado dice: la caja de ahorro de una empresa realiza préstamos a trabajadores y a terceros. Entonces vean que ahí está la condición que estoy evaluando. Pregunto, ¿eres trabajador o no? El tercero es el que no es trabajador. Entonces son dos casos que tengo para una sola condición. ¿Claro hasta allí? Bien. Luego de allí me dice que hay ciertas reglas. La primera es el trabajador, quiere decir que la condición de trabajador afecta a esta regla, paga 5% de interés. Esa es la acción número 1. Mensual. Y el externo paga el doble, es decir, 10%. Allí tengo mi acción 1 dependiendo del tipo de persona, si es trabajador o no. Luego de allí dice el crédito, más o menos.
El crédito para trabajador tiene un plazo de 1 año, es decir, 12 meses. Mientras que para el no trabajador o externo es de 3 meses el plazo. Ahí sigo llenando mi segunda acción. La cantidad de acciones puede ser tan larga como necesitemos. La cantidad de condiciones nos va a definir la cantidad de casos posibles. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, pero vamos a terminar con este ejercicio primero. Luego de allí, la tercera acción que se nos plantea, o la tercera regla, el monto máximo para el trabajador es de 6 sueldos mínimos, o sea, 6.000 soles. Mientras que el monto máximo para el externo es de 3 sueldos mínimos, o sea, 3.000 soles. De allí lo que hacemos es usar una ecuación para el cálculo de cuotas, una ecuación normal, donde al monto le sumamos el interés por la cantidad de meses. 12 meses al 5% para el primer cálculo es 60%. Multiplicamos 6.000 por 1.6 y lo dividimos entre 12 meses. Eso nos da 800 soles de pago mensual. Y para el no trabajador decimos que 3 meses al 10% son 30%. 3.000 por 1.3 son 3.900. Entre 3 meses de préstamo son 1.300 mensual. ¿Cuál es nuestra decisión? Bueno, tú eres trabajador, te vamos a dar 6.000 soles, lo vas a pagar 800 mensual durante 12 meses. Tú no eres trabajador, te vamos a prestar 3.000 soles, vas a pagar 1.300 mensual durante 3 meses. Vean que lo que estamos haciendo simplemente es analizar una situación para tratar de resolverla. Ahora sí estamos claros aquí.